Bienvenidos una vez más a su refugio de intrigas, revelaciones y explosiones emocionales provenientes directamente desde el corazón de la farándula otomana. Yo soy vuestra guía incondicional a través de este laberinto de pasiones, romances y por supuesto el inescapable drama. Hoy, mis queridos chismosos, prepárense para un auténtico tsunami de noticias, un maremoto de rumores convertidos en casi certezas. Vamos a desentrañar un enigma que ha mantenido en vilo a la Turquía entera, una ecuación sentimental que al resolverse, promete redefinir el concepto mismo de pareja perfecta. Si lo adivinaron, vamos a sumergirnos en el universo fascinante, complejo y resplandeciente de Can Yaman y Demet Özdemir. La pareja que incendió las pantallas con Erkenci está de vuelta, y esta vez, las chispas prometen ser incandescentes. Pero antes de que se desaten las hordas de fans enloquecidos o los ejércitos de detractores vociferantes, es crucial establecer un marco de referencia, un punto de partida para entender la magnitud de esta noticia. Recordarán sin duda el fervor desatado por su romance en la vida real, una llama tan intensa como la que encendían en la pantalla. Un torbellino de emociones, miradas cómplices, risas contagiosas y una química innegable que trascendía la ficción. Sin embargo, como suele ocurrir en los cuentos de hadas con toques de realidad, el desenlace no fue el esperado. Rumores de rupturas indirectas veladas en redes sociales, un silencio sepulcral que alimentó las especulaciones más descabelladas, la prensa turca, con su implacable sed de exclusivas, se convirtió en un verdadero campo de batalla tratando de descifrar los motivos de la separación. Cada uno siguió su camino cosechando éxitos individuales, pero la sombra de Erkenci y el recuerdo de su amor, al menos para una legión de fans incondicionales, permanecieron latentes, como una llama a punto de reavivarse. Y es que la conexión entre Can y Demet era palpable, una sinergia que iba más allá de la mera interpretación. Sus interacciones, tanto dentro como fuera del set, sugerían una historia de amor digna de un guión cinematográfico. La forma en que se miraban, la manera en que se complementaban, la complicidad que emanaba de cada uno de sus gestos, todo apuntaba a un destino entrelazado, a una relación predestinada. Por eso la noticia que estoy a punto de revelar resonará como un trueno en el corazón de Internet, porque, redoble de tambores. Can Yaman y Demet Özdemir han decidido unir sus talentos, sus voces y sus energías para crear una nueva canción. Sí, lo sé, la emoción es palpable. Permítanme un instante para recuperar el aliento antes de que la histeria colectiva nos arrastre a todos. Después de años de silencio, de proyectos divergentes, de distancias geográficas y presumiblemente emocionales, han decidido embarcarse en una aventura musical que tiene todos los ingredientes para convertirse en un hit mundial. La canción, cuyo título provisional, según los rumores más insistentes, es Illumina, promete ser una explosión de ritmos turcos fusionados con la vanguardia de la música moderna, una combinación perfecta para la banda sonora del verano. Y la letra, ¡ay, la letra! Un poema al amor renacido, un himno al reencuentro, una oda a las segundas oportunidades, en resumen, una declaración de intenciones en toda regla. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué conjunción astral permitió que, después de todo lo que se dijo y se especuló, Can y Demet volvieran a coincidir, no solo en un proyecto profesional, sino en algo tan íntimo y personal como una canción? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde el jugo del chisme empieza a gotear. Según fuentes confidenciales cercanas a ambos artistas, la chispa que encendió este proyecto surgió durante una gala benéfica a la que ambos asistieron hace unos meses. Al parecer, después de años de un silencio ensordecedor, se encontraron en el backstage y, aunque la tensión inicial era más que evidente, poco a poco empezaron a recordar los momentos felices, las risas compartidas, las anécdotas hilarantes del rodaje de Erkenci. La conversación, que comenzó con titubeos y reservas, fue ganando fluidez e intensidad. Al final de la noche ambos se percataron de que, a pesar de las diferencias y los malentendidos del pasado, el cariño y el respeto mutuo seguían intactos, como dos pilares fundamentales de una relación que quizás nunca llegó a derrumbarse por completo. Fue entonces, según las fuentes, cuando Can, impulsado por un arrebato de valentía y nostalgia, propuso a Demet colaborar en un proyecto conjunto, algo que les permitiera reconectar con sus fans y, al mismo tiempo, demostrar al mundo que las heridas del pasado estaban cicatrizadas, que la reconciliación era posible. Demet, comprensiblemente, se mostró reacia al principio. El temor a remover viejos fantasmas, a que la prensa sensacionalista volviera a escarbar en su pasado, a que la relación con Can volviera a tensarse, la paralizaba.
Pero Khan, fiel a su reputación de galán irresistible, supo encontrar las palabras adecuadas para convencerla. Le explicó que no se trataba de revivir el pasado, sino de construir un futuro juntos, un futuro en el que pudieran demostrar que la amistad, el respeto y la admiración mutua podían superar cualquier obstáculo. Y así nació Illumina. Khan asumió el rol de productor musical, buscando un sonido que reflejara la esencia de ambos artistas, una mezcla audaz de ritmos tradicionales turcos con toques modernos y urbanos, una fusión que apelara tanto a sus fans más leales como a las nuevas generaciones. Demet, por su parte, aportó su talento como compositora y le dio forma a la letra, un texto cargado de poesía, pasión y, sobre todo, esperanza. Un canto a la redención, a la posibilidad de reinventarse y a la convicción de que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Pero la canción no es el único plato fuerte que nos espera. Los rumores apuntan a que Khan y Demet tienen previsto grabar un videoclip para Illumina, un videoclip que, según los insiders, se convertirá en una auténtica obra de arte audiovisual. Se habla de localizaciones paradisíacas en la costa turca, de coreografías sensuales y evocadoras, y por supuesto, de una química explosiva entre los dos protagonistas. Imaginen la escena, Khan y Demet bailando bajo la luz de la luna, con el mar Egeo como telón de fondo, cantando al amor, al reencuentro y a la promesa de un futuro compartido. Sería un sueño hecho realidad para todos los fans de Erkencikus, una confirmación tangible de que la magia que los unió en la pantalla sigue viva, a pesar del tiempo, la distancia y los desencuentros. Ahora bien, es fundamental recalcar que toda esta información debe tomarse con pinzas. Son rumores, filtraciones y especulaciones, aunque cada vez más consistentes. Ni Khan ni Demet han confirmado oficialmente su colaboración, pero las señales son cada vez más evidentes. Fotografías de ambos entrando y saliendo de los mismos estudios de grabación, comentarios crípticos en redes sociales que insinúan un proyecto en común, filtraciones provenientes de personas cercanas a los artistas, todo apunta a que Illumina es una realidad inminente, un secreto a voces que está a punto de ser revelado. Y hablando de luz, la canción, según aquellos privilegiados que han tenido la oportunidad de escucharla en primicia, es una explosión de energía positiva, un torrente de optimismo y una celebración del amor en todas sus formas. La voz de Khan, con su timbre grave y seductor, se entrelaza a la perfección con la voz dulce y melodiosa de Demet, creando una armonía que te eriza la piel y te transporta a un estado de ensoñación. La letra, como ya he mencionado, es una joya literaria, repleta de metáforas y simbolismos que evocan la pasión, el deseo y la necesidad imperiosa de estar juntos. Pero más allá de la canción en sí, lo que realmente trasciende es el mensaje que transmite, que el amor es capaz de superar cualquier adversidad, que las segundas oportunidades existen y que, en ocasiones, vale la pena arriesgarse a abrir el corazón de nuevo. La historia de Khan y Demet nos llega al alma, porque nos recuerda que todos hemos cometido errores, que todos hemos sufrido desilusiones amorosas, pero que también poseemos la capacidad de perdonar, de olvidar y de volver a empezar. Por eso la noticia de su colaboración ha generado tanta expectación. No se trata simplemente de una canción, es un símbolo de esperanza, un mensaje de reconciliación y un recordatorio de que el amor verdadero, cuando es genuino y perseverante, puede vencer cualquier obstáculo. Así que, mis queridos chismosos, prepárense para el impacto, porque cuando Illumina salga a la luz, el mundo entero se iluminará con la magia inigualable de Can Yaman y de Method Demir. En resumen, hemos presenciado cómo los rumores de una nueva canción entre Can Yaman y Method Demir, titulada Illumina, han incendiado las redes sociales y han desatado una ola de euforia entre sus fans. Hemos explorado los posibles orígenes de esta colaboración, desde un encuentro fortuito en una gala benéfica hasta la decisión consciente de ambos artistas de dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos. Hemos analizado la posible temática de la canción, un canto al amor, al reencuentro y a las segundas oportunidades. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre el significado profundo de esta colaboración, un símbolo de esperanza, de reconciliación y de la fuerza inquebrantable del amor verdadero. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la bomba que está sacudiendo los cimientos del mundo del corazón turco. Y ahora, me encantaría conocer sus opiniones. ¿Creen que Khan y Demet han tomado la decisión correcta al colaborar de nuevo? ¿Están emocionados por escuchar Illumina? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me muero por leerlos. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo.
Su apoyo incondicional es lo que me impulsa a seguir trayéndoles las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del fascinante mundo del espectáculo turco. Así que por favor no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.